Bien, como algunos ya lo saben, estamos estudiando la vida del apóstol Pedro, una vida de un hombre que está puesta para nuestra enseñanza, que está puesta en la Biblia para que nosotros podamos aprender lecciones. Y el ejemplo de Pedro es para nosotros de mucha utilidad si así tomamos de él ejemplo, y cómo un hombre puede ser transformado cuando es puesto en las manos de Dios y aun cuando su voluntad es doblegada ante la voluntad de Dios, ¿no? Esto es muy importante porque no es que Pedro fue un hombre que fue tocado con una vara o con una varita, sino que él mismo tomó decisiones en su vida con respecto a su llamamiento. Cuando Jesús le llamó, él obedeció, fue. Que hubo 3 llamamientos, Pedro, a los cuales accedió al llamado del Señor. Y esto ya nos lleva a nosotros a pensar en nuestros propios llamamientos, en lo personal. Cada uno tiene los llamados que el Señor les hace en cada una de las etapas de la vida. Es por eso también que se predica esta palabra a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para que desde la edad temprana puedan comprender que el Señor nos busca, nos llama y que Él mira el corazón, tanto del adulto como de los niños. Y en esta clase del día de hoy tenemos un tema amplio, vasto, que se encuentra narrado en los 4 evangelios, que es la resurrección de Cristo. Un tema que es fundamental de la fe, es un tema el cual, si, como leímos, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Estamos acá en vano, sin sentido o perdiendo el tiempo. Es un tema que es una de las columnas de la cristiandad, la resurrección del Señor Jesús. Y sin embargo, aunque nosotros tenemos la Biblia acá y hoy vamos a estudiar la referencia con respecto al apóstol Pedro con este acontecimiento, también nos dice la palabra que acá en Corintios muchos decían: ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso siempre se levanta con aquellos que son racionalistas, que cuestionan la palabra de Dios y aún analizando la vida misma, y dicen, ¿no?, que no hay resurrección de muertos. Y todo el mundo puede escuchar la frase: nadie vino del más allá. ¿Cómo vas a decir que hay resurrección si después de esta vida ya no hay nada? Bueno, esas son malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Pero en la palabra de Dios hay una verdad, la cual hoy vamos a tratar de explicar, y para poder nosotros primeramente tener certeza de estas cosas y seguridad. El apóstol Pedro, luego de que negó al Señor Jesús y en la puerta del palacio de Anás lloró amargamente, como lo vimos el domingo pasado, luego se hace mención recién cuando la mujer, María Magdalena, le trae la noticia: se han llevado el cuerpo del Señor. Entonces Pedro allí, si buscamos en Marcos número 16, versículo 7, Juan 20, 6 y 7. Juan 20, 6 y 7, que nos dice así: Llegó Simón siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados, porque el Señor ya había resucitado,
Y allí llegó Pedro corriendo junto con Juan, y él entró acá en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino en un lugar aparte. Es así que Pedro, en este sentido, ya fue un testigo de la resurrección del Señor Jesús, porque corrió hasta ese lugar donde habían puesto al Señor Jesús, que dice que estaba en un huerto, ¿no? Este lugar donde pusieron al Señor Jesús. Y en ese huerto había un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, nunca había sido utilizado. Es preciosa la descripción que da la palabra, cómo era una piedra que había sido labrada, que había sido trabajada, que no era para todos, era para los ricos, y que fue una piedra la cual José de Arimatea se encargó de que Jesús fuese puesto allí. Y este huerto estaba cerca de donde Jesús fue crucificado. Y entonces, como los judíos estaban apurados, porque el sábado tenían la Pascua, el viernes el Señor fue crucificado, y ese mismo día lo quitaron del madero y lo tomó José de Arimatea junto con Nicodemo y lo llevan a este sepulcro. Y esta noticia que el Señor había resucitado ya sucedió el primer día de la semana. Es así que Pedro entonces debía tener un contacto profundo con esta experiencia de la resurrección del Señor, por lo que iba a significar después él en el ministerio de la palabra. El Señor iba a ascender a los cielos, iba a dejar aquí a los apóstoles, y dentro de esos apóstoles, el apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que después él pueda predicar a los judíos. Si buscamos, por ejemplo, en Hechos 2:14, otro que busque en Hechos 8 y otro después en Hechos 10. Yo los voy a ir acompañando. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios y oíd mis palabras. Y ahí empieza su discurso. Pero como dice, varones judíos, porque en esta etapa futura del apóstol Pedro, él tiene plena convicción de que el Señor Jesús resucitó, y entonces vemos cómo puede predicar a los judíos. Y también lo hace con los samaritanos en el capítulo 8. El versículo 14 y 15. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Nuevamente utilizado acá Pedro para esta misión de llevar el Evangelio en Samaria, otra región. Entonces los judíos, los samaritanos, y ahora la parte que nos corresponde a nosotros, muy importante, los gentiles. Y eso lo encontramos en el capítulo 10, versículo 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Qué instrumento útil en las manos del Señor, y como si Él no hubiese creído en la resurrección de Cristo, no hubiese sido utilizado con tanta virtud y con tanta
eficacia para la predicación, de judíos que venían con una data, con un historial impresionante, tenía que demostrar que Jesús era el Cristo y que resucitó. Los samaritanos, que también tenían su monte, su lugar donde adorar, tenía que ir allí y predicar. Y Dios hizo maravillas allí también. Y con los gentiles en la casa de Cornelio, cuando ellos oyeron el sermón de Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el sermón. Era una etapa de transición, esta en la cual se recibía el Espíritu Santo. Ahora se recibe en la dispensación de la gracia por fe y por arrepentimiento de los pecados. Por fe en la persona del Señor Jesucristo y por arrepentimiento de los pecados para con Dios. Y desde el momento que uno cree, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa y no se va más. Entonces vemos cómo Pedro fue un hombre utilizado y tenía plena convicción y tenía ese lugar prominente, ¿no?, en la proclamación del Evangelio. Y tenemos algo que vamos a reiterar nuevamente, porque escuché, aunque a mí me tocó la clase de los preadolescentes, en la semana escuché al hermano Alfredo y hizo mucha hincapié en esto, ¿no? En los inicios, los discípulos del Señor, que luego fueron llamados apóstoles, no comprendían el ministerio de Jesucristo y tenían idea de que el Señor iba a ser un libertador terrenal. Por eso, si buscamos acá en Hechos, ya que estamos, el versículo número 6 del capítulo 1, le preguntan al Señor, Hechos 1:6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, los discípulos, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Eso es una pregunta que da a entender que ellos estaban esperando que el reino de Israel sea restituido, que sea libertado del yugo romano. Pero el Señor, cuando es tomado en Getsemaní, y ¿se acuerdan? Cuando Pedro saca una espada y hiere a un siervo del pontífice, ¿qué le corta? La oreja. El Señor lo cura, pone la oreja en su lugar y le tiene que exhortar a Pedro. ¿No piensas que acaso puedo ahora orar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles? Y luego el Señor le tiene que decir a sus discípulos y a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿no? Porque si no, el Señor Dios enviaría a sus servidores y lucharían por él. Por eso, cuando el Señor curó a este hombre, que se llamaba Malco, todos sus discípulos salieron huyendo, porque pensaron que por la fuerza, por la espada, por la valentía, por el coraje, iban a poder obtener el reino en Israel. Pero el Señor no vino a eso. No vino a eso, a ser proclamado rey aquí en este mundo. Ni tampoco lo deseaba. Y eso es algo que tenemos que tener presente porque hay muchas religiones que quieren que este mundo sea el lugar donde vivamos, que no haya maldad, que se acabe la violencia, que haya paz, que no haya guerras, que no haya pobres, que no haya enfermos. Algún día va a llegar. Bueno, no. El mundo está maldito por causa del pecado. Eso ya está en Génesis. Pero Jesús vino a hacer un reino espiritual que está conformado por todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón, que es su iglesia, la cual ganó, la cual compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y entonces vemos que ellos esperaban un libertador terrenal, y si éste se moría, iban a sucumbir todas sus aspiraciones que tenían, ¿no? Es por eso que en los relatos de Pedro
Estábamos pensando en casa. Pedro, después de la negación, vuelve recién a aparecer acá. Cuando viene Magdalena y le dice, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y ahí se levanta y corre. Pero no nos dice nada dónde estuvo Pedro en la crucifixión del Señor, en ese momento. Sí, la Biblia nos dice que estaban todos sus conocidos mirando de lejos, pero no nos dice que Pedro estaba allí. Sí estaba Juan al pie de la cruz. La muerte de Cristo, la muerte de Jesucristo. Eso sí, por lo que acabamos de decir, que Pedro fue al sepulcro y vio los lienzos echados, llegó allí y miró. Y entonces tenemos entendido que él da por comprendido que el Señor había muerto, pero aún no entendía que había resucitado. Ninguno de sus discípulos todavía comprendían eso y pensaron que se habían robado el cuerpo del Señor. Y también al sucumbir este pensamiento que ellos tenían tan arraigado de tener un libertador terrenal, cuando lo ven muerto es como que se deprimen todos los discípulos y se ponen muy tristes. Se ponen, hasta María Magdalena los encontraba llorando, porque su esperanza era derribada. Y él mismo se encontraba abatido. Y los discípulos de Emaús nos dicen claramente, ¿no? Si buscamos en Lucas 24, los que iban camino a Emaús y Jesús se les pone al lado y va caminando con ellos y le dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros y estáis tristes? Y ellos le dicen, ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Cuando estuvimos estudiando los martes, el pastor decía la palabra cosas, ¿no? Todo lo que significaba. Y acá el Señor dice, ¿qué cosas sucedieron en Jerusalén en estos días? Y ellos le explican de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él, ¿qué dice acá? Era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y entonces tenemos que ellos estaban en un cuadro de mucha tristeza. Pero el apóstol tenía también el testimonio de las mujeres piadosas que siguieron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, que las acompañaron en su ministerio terrenal y que amaban al Señor Jesucristo. Muchas de ellas colaboraban y proporcionaban muchas de las cosas que no se nombran en la palabra, pero se entiende que lo asistían al Señor, tanto con los alimentos, con la vestimenta, eran muy atentas a que no les falte nada, y esas mujeres habían seguido al Señor. En San Juan 19, 25 vamos a tener el relato de 19-25, y estaban junto a la cruz, ¿sí? Juntito a la cruz donde el Señor fue crucificado. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
hasta el 27. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, que es Juan, ¿no? He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Estos estaban junto a la cruz. Y luego el versículo 35 nos dice Juan, porque después que el Señor no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto, uno de los soldados, el 34, le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio, o sea Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Y luego sigue desarrollando, pero todo esto tenía Pedro como relato, como testimonio de personas que estuvieron y que se nombran en la palabra. Luego dice en Lucas 23, los versículos 46 a 49, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, este centurión, tengámoslo presente porque luego lo vamos a nombrar también, un encargado de una cantidad X de soldados, un centurión era importante, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Acá, cuando dice, mas todos sus conocidos, yo suponía, y puse acá entre paréntesis, Pedro era uno de los conocidos del Señor. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Luego también tenemos que las mujeres, en Lucas 23, 55, también observaron algo. Y quitado, dijimos 55, ¿no? Y las mujeres que con él habían venido a Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, ese relato fueron observando paso a paso cómo el Señor fue crucificado, cómo el Señor lo sacaron de la cruz, lo bajaron, cómo fue envuelto en una sábana, y las mujeres iban observando eso, y lo siguieron también a José de Arimatea junto con Nicodemo. Y vieron el sepulcro, fueron hasta donde lo habían puesto, y lo vieron cómo allí pusieron el cuerpo. Entonces vemos cómo estas personas fueron testigos y el apóstol estaba íntimamente relacionado con ellas. En San Juan 19, hacemos un poco porque se van complementando las escrituras, nos dice el versículo 39, dice: y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y áloes, como de 100 libras. Trajo un compuesto, unos perfumes, mirras, áloes, muy caros. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéndolo en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar. Entonces ya habíamos descrito un poco por arriba lo que era la roca labrada. Ahora estos hombres toman el cuerpo de Jesús,
Qué cosa, ¿no? No sé si alguna vez alguien tuvo, no sé si honrosa o deshonrosa, pero actividad de estar con un cuerpo. Pero el cuerpo de Jesús, de su Señor, tomarlo y llevarlo, ponerlo en un sepulcro, y lo envolvieron y le pusieron esas especies. Y aquel lugar donde había sido y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Y las mujeres vieron todo esto, observaban la sepultura. Y decía, ¿no?, que la palabra, como va contando, como José de Arimatea era un hombre rico, era un hombre justo, era un senador noble, nos dicen los otros evangelios, y él entró osadamente y pidió el cuerpo a Pilato de Jesús. Y Pilato se maravilló de que tan rápido hubiese muerto Jesús. Y entonces manda a llamar a este centurión y le pregunta si esto era así. Y centurión, como habíamos leído, vio esto, y él, cuando vio todo lo que sucedió, cuando el Señor murió, que se hizo tinieblas en la tierra, que hubo un terremoto, que el velo del templo se rompió de arriba abajo, dijo: verdaderamente este hombre es justo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Y entonces Pilato le da el cuerpo a José de Arimatea. Pero cómo se da también como una especie de, no sé si se dice logística, pero constata este centurión como un peritaje: sí, murió. Le da a Pilatos: sí, murió realmente. Entonces vemos cómo el Señor experimentó la muerte. Y eso, aunque Pedro no lo vio, todas estas cosas atestiguan. Decimos que no lo vio, acabamos de leer, y sus conocidos miraban estas cosas de lejos. Y también esa duda de Pilato, que tan rápido murió, fue censurada por el centurión. Es un dato importante este. Luego la piedra, en Mateo 27. Vamos a buscar. Versículo 60. Y ahí, si leemos para empalmar con el pensamiento anterior, que dice el 57: y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces vemos también esto de la grande piedra que fue puesta como una puerta para sellar ese sepulcro. Era una piedra que, bueno, por los datos que vamos escuchando a lo largo de nuestra vida cristiana, rodaba y entraba y quedaba enclavada en la boca de esta cueva o peña o sepultura, y era muy difícil, imposible por un hombre, por dos o por más, sacarla, porque estaba enclavada. También tenía un sello de la Guardia Romana, un sello. También Belén me comentaba que revocarla, que significa que toda la parte de la periferia de la piedra era revocada
para que no haya ningún tipo de abertura ni grieta. En fin, estas cosas atestiguaban y también todo lo que se montó para que esto sea así. Fíjense en Mateo 27:64 que nos dice que los sacerdotes vinieron y le dijeron a Pilato, nos acordamos en el 63, que aquel engañador dijo acerca de Jesús, viviendo aún, vieron que dice, cuando estaba vivo decía, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tened una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Aparte de todo eso, los soldados romanos montando guardia allí por estos 3 días. Porque bien sabía los sacerdotes y detrás del sacerdote el diablo que si se difundía que el Señor Jesús iba a resucitar, iba a ser peor para ellos esa noticia. Pero encontramos ahora que el Señor resucitó el día domingo por la mañana y este acontecimiento, Pedro, cuando las mujeres le van a llevar la noticia, no lo creyeron. Y eso lo buscamos en Lucas 24. Eso tiene que ver lo que hablamos, la muerte de Cristo y cómo lo vivió Pedro y cómo pudo juntar y recaudar información y testimonios de las personas muy allegadas a él y también con respecto a dónde le pusieron, cómo lo pusieron, quiénes lo pusieron, cómo fue sellada la peña y cómo fue guardada. Todo eso no había dudas para él. Ahora la resurrección de Cristo. Nos dice en Lucas 24, ya les busco, el versículo 19 en adelante, hasta el 24 ya leímos los discípulos de Emaús. Lucas 24, 11. Y dice, mas ellos les parecía como locura las palabras de ellas y no las creyeron, ¿no? Cuando María Magdalena fue y dijo estas cosas a los apóstoles. ¿Cómo no creyeron estas palabras? Y aún el mismo Pedro no las creyó. Pero sí se levantó, en el versículo 12, y corrió al sepulcro. Y en Juan nos dice que corrió junto con Juan, ¿no? Que era más joven y que llegó más presto, llegó más rápido. Y como miró dentro, vio solo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y es así como Pedro va experimentando esto. Debía tener plena certeza de que el Señor había resucitado, porque hasta ahora él sabía que se habían llevado el cuerpo del Señor y que había desaparecido del sepulcro. Pero debía tener certeza y que sea bien efectivo en su vida que el Señor había resucitado, y para esto necesitó una revelación en particular. Si buscamos acá en Lucas 24, versículo 34, nos dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente
y ha aparecido a Simón. Eso no nos relata la palabra, esta aparición que el Señor le hace personalmente a Simón, que Simón es Pedro. No nos cuenta, pero está escrito acá. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. El otro relato que lo dice está en 1 Corintios 15, versículo número 5. Que nos dice así: estos versículos anteriores son muy lindos también, porque primeramente el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a lo que estaba escrito, a las Escrituras. Y este es el versículo, ¿no? Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Y entonces, uniendo los pensamientos, vemos cómo él necesitó esto, ¿no? Y cómo el Señor consideró aparecérsele a él, para que después pueda predicar y tener plena convicción, tanto a judíos, a samaritanos y a gentiles. Y así lo hizo el Señor. Y también solamente un ángel podría haber removido esa enorme piedra. Si buscamos en Mateo capítulo 28, esto lo nombramos porque hay muchos que lo están escuchando por primera vez. Y vamos muy rápido, lo entiendo que es así, pero porque el tiempo vuela, ¿no? Pero hay tantas cosas, tantos detalles, que decir una cosa es poquito y decir dos también es poquito. Pero tantas cosas, acá yo me puedo ir poniendo lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, lo que dice Juan, cómo se va enriqueciendo. Y acerca de esta piedra, también nos dice la palabra que estaba tapando la boca de la peña. Y aquí en el versículo número 2 nos dice: y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. La revolvió como nada, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, ¿quiénes estaban ahí cuidando? Los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos, ¿no? El susto que se pegaron esta guardia romana. Y si la resurrección no hubiese sido así, no hubiesen podido ellos luego atestiguar estas cosas y defender esto que habían visto. No lo pudieron hacer porque los sacerdotes y todos el consejo de ancianos, a estos soldados que fueron testigos, les ofrecieron mucho dinero para que se queden callados y no digan, ¿no? Si buscamos acá en el capítulo 28, 12, dice: y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Entonces vemos cómo el diablo también trata de tapar esta verdad, pero cuando la trata de tapar, más la asevera con sus hechos. Cuando más trata de matar al Señor Jesús en la cruz, cuando más quiere tentarle para que descienda de la cruz,
más el Señor está obteniendo victoria, triunfo. Y aquí también, cuando quiere perjudicar este evento, taparlos con mentiras, más nos hace pensar en que es verdad y cómo la Biblia lo explica bien detalladamente, ¿no? El significado de la resurrección. Este significado es un hecho fundamental, ¿no? Como habíamos dicho al principio, como leímos en la lectura al principio, en 1 Corintios 15. Esto que venimos analizando, vuelvo a repetir, es como lo vivió el apóstol Pedro, todas estas cosas, y los apóstoles necesitaban vitalmente ese elemento para iniciar en forma activa el mandato del Señor. ¿Cuál era el mandato que le iba a dar el Señor después? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La resurrección de los muertos es una cosa de la cual el Señor es primicia. Primicia de los que durmieron es hecho. Y cada vez que pasa o que sucede o escucho, y aún si yo estoy en vida y he de morir, se hace más real esto. ¿Y cuánta fe debo tener para poder creer lo que en mí se ha de cumplir? También un día la resurrección en todos los que creen en Cristo, porque Dios le levantó de los muertos. Y es amplio todo lo que podemos decir, pero para que lo entendamos un poco, ¿no? El pecado, sus consecuencias, la muerte, la paga del pecado es muerte. La tristeza que inundaba a los discípulos también nos inunda a nosotros, nos llena de luto, nos llena de mucha tristeza. Pero Cristo, al resucitar, es un canto de alegría para que tengamos esperanza. No como decían los de Corintios, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Sí hay resurrección. Cristo resucitó al tercer día. El domingo que viene vamos a ver otras apariciones de Jesús. Pero en esa resurrección nos habla a nosotros para que podamos tener una esperanza distinta y viva a la que tiene este mundo. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana entonces nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, ¿no? Muy atrás, al principio en la Biblia. También por un hombre entra esto ahora, la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 21. Por un hombre la muerte, Adán, pero también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué precioso tener esta seguridad conforme a la Escritura, tema que abarcó y que debían tener muy presente los apóstoles para predicar, para refutar, para tapar la boca. Primero porque eran testigos, pero segundo para que el Espíritu Santo pueda edificar la iglesia de Cristo. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y estas cosas no las sabían los discípulos, estaban tiernitos, podemos decir. Vamos a buscar en San Juan 20, el versículo número
9, que dice: porque aún no sabían la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y cuando buscamos en San Juan 2, tenemos que buscar en la palabra, queridos, porque es ella la que nos enseña la divina verdad, no son cosas mías, ni tampoco del hermano del estudio, esto está en la palabra. En San Juan 2:22, cuando el Señor habla del templo de su cuerpo, que lo iba a derribar y en 3 días iba a ser edificado, habla del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, el versículo 22, ¿lo tienen? Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. La hora ha avanzado. Qué importante entonces, si estos hombres que estuvieron codo a codo con Jesús, estaban con Él, dudaban, no creyeron, lloraban, estaban tristes, angustiados, ¿cuánto más nosotros que pasó tanto tiempo? Pero cuando suceden hechos, acontecimientos, circunstancias en la vida, bueno, que si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos haga acordar las palabras que están en la Biblia y la palabra de Jesús, como les pasó a ellos. Sus discípulos se acordaron que había sido dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. La síntesis de doctrinas y prácticas que tenemos acá explica de una forma mucho mejor que yo qué pasó con Jesús en la página 42, su obra post-muerte. Su cuerpo quedó yaciendo, acostado ahí en el sepulcro. Su espíritu subió a la presencia del Padre. Como entra el sacerdote levítico una vez al año en el tabernáculo con sangre ajena de toros, de machos cabríos, para rociarlos, para expiación del pueblo. Jesús entra en la misma presencia de Dios, con no sangre ajena, con su propia sangre. Luego, nos dice la palabra que va al paraíso y cumple la promesa al malhechor que se arrepintió. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día que murió, ya se encontraron allá en el paraíso. Luego desciende a las profundidades del abismo y predica a los espíritus encarcelados, mostrando y proclamando su victoria en la cruz del Calvario, como cuando algún equipo gana con su copa, ¿qué hace? Da la vuelta, ¿no? Contento. Triunfó y saca a la luz, venciendo y triunfando sobre ella, a la muerte, al pecado, a nuestro viejo hombre, principados y potestades, demonios. Triunfa sobre todos ellos y muestra el triunfo. Y luego que hace eso, al tercer día, vuelve al cuerpo que está yaciente y resucita de los muertos. Porque Él no tenía pecado, entonces no tenía la muerte poder para sujetarle. Sueltos los dolores de la muerte, pues por cuanto era imposible ser retenido de ella. Como el otro día escuchamos, ¿no? No tenía herencia de pecado, no tenía pecado propio. Y es Él nuestro Salvador, nuestro Redentor, y resucitó, y se presentó vivo con pruebas indubitables. Queridos, esta sangre que el Señor derramó es para limpieza de todo pecado, para deshacimiento del pecado, para que nosotros podamos confesar, acercarnos a Él y que Él nos limpie y pueda darnos sus victorias. Que el Señor nos bendiga y si hay alguna cosa pendiente, luego lo podemos aclarar. Que el Señor nos bendiga.